familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Mi nombre es Juan, y desde que era muy joven, soy consciente que en este universo existen fuerzas malignas, las cuales pueden atormentar y arraigarse hasta incluso a un incauto niño. Todo comenzó en mi infancia. Cuando cursaba el 3er grado de primaria, la escuela había organizado una emocionante excursión a un parque temático, el cual era muy popular entre los niños en ese tiempo. Este se encontraba en la ciudad, razón por la cual no habíamos tenido la oportunidad de ir. Para mí y mis compañeros, era un día esperado con ansias, por lo que por días era de lo único que hablábamos. El día de la excursión finalmente llegó y nos dirigimos al parque temático con una gran emoción. Al llegar, todo parecía perfecto, el clima era agradable, los juegos estaban en pleno funcionamiento y el ambiente estaba lleno de risas y alegría infantil. Pasamos la mañana disfrutando de las atracciones y participando en actividades emocionantes que el parque ofrecía. Por la tarde, después de comer, nuestros cuidadores nos permitieron explorar el área de juegos, que incluía una enorme estructura de túneles, toboganes y una piscina de pelotas. Mis amigos y yo nos sumergimos en la diversión, corriendo y riendo mientras nos aventurábamos por los túneles. Sin embargo, en un momento, me encontré separado del grupo. Mientras buscaba el camino de regreso a mis amigos sin mucho éxito, escuché a los maestros llamando a todos los niños para irnos. Recuerdo decepcionarme un poco, ya que deseaba seguir jugando. Pero sabía que debía obedecer. Después de todo no quería que me dejaran ahí. Me apresuré a encontrar la salida. Pero cada túnel parecía llevarme más lejos de donde necesitaba estar. Después de varios intentos fallidos, al deslizarme por un túnel amarillo, el cual estaba seguro que me llevaría a la salida, me encontré en un pequeño cuarto del juego, donde la piscina de pelotas yacía desierta y silenciosa. Confundido y un poco asustado, me di la vuelta para salir, pero sin importar por qué túnel o escalera descendiera, siempre terminaba de vuelta en ese mismo cuarto lleno de pelotas. Intenté salir de vuelta, pero de vuelta regresé a aquel sitio. La desesperación y el miedo se comenzaban a formar en mí. No entendía qué ocurría y solo podía pensar que me quedaría ahí para siempre. De pronto, un sonido provocó que levantara la vista. Fue entonces cuando vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Al otro lado de la habitación, de pie entre las pelotas de colores, había un hombre adulto vestido de payaso. Su traje era muy colorido, lleno de lunares con colores del arco iris. Su sonrisa era inquietante, con los ojos fijos en mí, como si estuviera esperando algo. Me sentí paralizado por el miedo, cuando levantó lentamente la mano en un saludo macabro. Antes de que pudiera reaccionar, soltó una carcajada escalofriante y se sumergió entre las pelotas. Desconcertado, observé cómo las pelotas comenzaban a moverse como si trazaran un camino hacia mí. El pánico se apoderó de mí, mientras corría hacia el túnel más cercano, gateando desesperadamente en la oscuridad mientras las risas del payaso resonaban en mis oídos. Cada vez que pensaba encontrar la salida, me encontraba atrapado en el laberinto interminable de túneles y pasillos. Finalmente, exhausto y temblando de miedo, me deslicé por uno de los toboganes y emergí finalmente en la salida del juego, siendo esperado por mis maestros, visiblemente molestos por mi tardanza. Intenté explicar lo que me había pasado, pero fui ignorado con indiferencia. Para ellos, solo era un niño travieso que había decidido esconderse y jugar una broma. De vuelta en casa, mis padres me regañaron por mi comportamiento y me castigaron sin salir durante todo el fin de semana. Al día siguiente, me desperté temprano como de costumbre un sábado. Mis padres aún dormían. Sumidos en el descanso de los fines de semana, me dirigí hacia el televisor para disfrutar de mis caricaturas favoritas, mientras devoraba mi cereal preferido. Sin embargo, la normalidad de la mañana se vio perturbada, cuando en uno de los segmentos del programa infantil, un payaso apareció en escena. Aquello no era particularmente extraño en aquel programa. Este comenzó a regalar globos y a hacer chistes con los conductores del programa. Sus bromas y su risa aterradora llenaron la habitación.
Enviando escalofríos por mi espalda, intenté ignorar la sensación de inquietud que se apoderaba de mí, pero cada risa del payaso resonaba en mi mente. Como recordatorio de la experiencia aterradora del día anterior, decidí apagar el televisor, esperando que unos minutos de silencio me ayudaran a calmar mis nervios. Sin embargo, en medio del silencio sepulcral, comencé a escuchar susurros. Al principio, pensé que era mi madre o mi padre los cuales habían despertado y bajado sin que me diera cuenta, pero al llamarlos, no obtuve respuesta. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando vi la puerta de la cocina entreabierta y de repente, el payaso emergió con su sonrisa siniestra. Un grito de pánico se escapó de mis labios, mientras mis padres bajaban corriendo para auxiliarme, pero cuando llegaron, el payaso se había desvanecido en el aire. Intenté explicar lo que había sucedido, pero mis padres parecían incapaces de creerme. Mis padres intentaron tranquilizarme, asegurando que todo era producto de mi imaginación, pero yo sabía la verdad. Aquel payaso no podía ser una invención de mi mente, era real y su presencia me había seguido desde aquel parque. La sensación de estar siendo observado se convirtió en algo constante a lo largo del día. En repetidas ocasiones creía ver al payaso por el rabillo del ojo, pero cuando volteaba no había rastro alguno de su presencia. Era como si aquel payaso estuviera jugando conmigo, como si intentara hacerme dudar de mi propia cordura, haciéndome dudar de lo que era real y lo que no. Aquella noche, logré convencer a mis padres para que me permitieran dormir con ellos, ya que solo la idea de enfrentarme al payaso una vez más me llenaba de pavor, y la seguridad de estar junto a mis padres parecía ser el único consuelo que podía encontrar en medio de aquel tormento. Al día siguiente, me senté frente al televisor, tratando de mantener la calma mientras la certeza de que mi madre estaba en la cocina me daba cierto alivio. Sin embargo, de pronto mi madre salió de la cocina, informando que iría con la vecina un momento. Supliqué ir con ella, pero solo recibí una negativa, recordando que estaba castigado y no podía ir a jugar con el vecino. Una vez dicho aquello, mi madre salió dejándome solo. Inmediatamente subí el volumen del televisor, intentando que el sonido me hiciera olvidar todo. Por un momento aquella idea pareció funcionar. De pronto escuché la voz de mi madre llamándome desde la cocina. Aquello me extrañó, yo sabía que no estaba en casa, ya que no la había visto volver. Mi madre siguió llamándome, por lo que creyendo que podía no haberla escuchado volver por el volumen alto, decidí atender al llamado. Me levanté y caminé hacia la cocina, convencido de que el volumen del televisor había impedido que escuchara el regreso de mi madre, pero al entrar en la cocina, me encontré con una escena que heló la sangre en mis venas. Parado frente a mí, con su sonrisa siniestra y sus ojos penetrantes, estaba el payaso. Un grito de terror se escapó de mis labios mientras retrocedía, incapaz de apartar la mirada de aquel ser aterrador. En ese momento mi madre entró a la casa y corrió a la cocina para ver lo que me ocurría. Sin embargo, al llegar el payaso se había esfumado. Intenté explicar lo que había sucedido, pero mis palabras parecían vacías y sin sentido. Mi madre tuvo una larga charla conmigo aquel día, del cómo no era bueno inventar aquellas cosas y que cuando realmente necesitara ayuda nadie me tomaría en serio. Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño después del aterrador encuentro con el payaso en la cocina, una nueva experiencia escalofriante estaba a punto de despegarse frente a mis ojos. Cerré los párpados con fuerza, tratando de bloquear los pensamientos perturbadores que inundaban mi mente, pero apenas había empezado a sumergirme en el mundo de los sueños, cuando comencé a sentir una presencia opresiva a mi alrededor, como si algo estuviera acechando en las sombras de mi habitación. Susurros llenaron el aire, haciéndome temblar de miedo bajo las mantas. Traté de ignorarlos, convenciéndome a mí mismo de que eran solo producto de mi imaginación alterada por el miedo, pero entonces, algo frío y húmedo rozó mi piel, enviando escalofríos por mi espalda. Abrí los ojos con cautela, esperando encontrar la habitación sumida en la oscuridad tranquila, pero lo que vi frente a mí me dejó sin aliento. Un par de ojos brillantes me observaban desde el pie de mi cama. Sus ojos emitían una luz pálida y espeluznante que me helaba la sangre.
Un grito de terror se quedó atascado en mi garganta cuando la figura se acercó a mi cama, extendiendo una mano hacia mí, sentí el frío helado de sus dedos rozando mi piel, enviando un pánico abrumador a través de mi cuerpo. Instintivamente, me encogí bajo las sábanas, tratando de alejarme de aquella presencia maligna que parecía estar intentando ocasionar el mayor miedo posible, pero no importaba cuánto me esforzara por intentar evitar aquella sombra, podía ver a través de las sábanas cómo permanecía frente a mí. Finalmente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, reuní el coraje suficiente para gritar por ayuda. Mis padres acudieron corriendo a mi habitación, pero cuando encendieron la luz, la figura oscura desapareció nuevamente. Mis padres intentaron consolarme una vez más, asegurando que todo estaba bien y que solo había sido una pesadilla, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que aquella experiencia había sido real. Incluso cuando mis padres no me dejaron solo, aún podía sentir aquella sensación de ser acechado desde el rincón más oscuro de mi habitación. Al día siguiente, decidí compartir lo sucedido con mis amigos, con la esperanza de encontrar algo de consuelo en su apoyo. Sin embargo, en lugar de comprensión, lo que recibí fue incredulidad. Mis amigos me miraron con escepticismo, acusándome de intentar asustarlos con una historia inventada. La sensación de frustración se apoderó de mí, mientras intentaba convencerlos de la veracidad de mis palabras, pero sus miradas burlonas y sus risas irónicas solo aumentaron mi sensación de aislamiento y desesperación. Me sentí solo contra el terror que me acosaba, enfrentándome a él sin el apoyo ni la comprensión de aquellos que me rodeaban. Durante el recreo, mientras me refugiaba en el baño, tratando de escapar de las miradas acusatorias de mis compañeros, escuché el sonido del timbre que anunciaba el fin del receso, por lo que apresurado, me dirigí hacia la puerta del cubículo, ansioso por salir para ir a clases. Pero cuando intenté abrir la puerta, algo inesperado sucedió, pues al abrir un poco esta fue empujada de vuelta, empujándome incluso a mí. Intenté abrirla de nuevo, pero la puerta se negó a ceder ante mis esfuerzos. Como si estuviera siendo empujada desde el otro lado, traté nuevamente, pero esta vez la puerta parecía estar atrancada, como si algo o alguien estuviera impidiendo mi salida. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché la risa diabólica del payaso resonando en el pequeño espacio del baño. El sonido era espeluznante y lleno de malicia. Intenté contener el pánico que amenazaba con consumirme, luchando por mantener la calma mientras buscaba una salida, pero cada intento de abrir la puerta era en vano. Y la risa del payaso se intensificaba con cada segundo que pasaba, como si se estuviera burlando de mi impotencia desde el otro lado. Finalmente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, reuní todo mi valor y forcejeé con la puerta una vez más. Esta vez, cedió ante mis esfuerzos, permitiéndome salir del cubículo y escapar del baño con el corazón palpitante y el aliento entrecortado. Los días fueron pasando sin mejoría, los avistamientos eran aleatorios, por lo que no me sentía en ningún momento a salvo. Me encontraba en clase, luchando por mantener la concentración, mientras el agobio de todo lo que había sucedido me pesaba en el pecho. Desde que todo había comenzado, el sueño se había convertido en un lujo que me era negado, y la sensación constante de ser vigilado y perseguido por el payaso era abrumadora. Mientras intentaba prestar atención a la lección, noté algo moviéndose con el rabillo del ojo. Al principio pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero cuando volví la cabeza para mirar fuera del salón, lo vi. El payaso estaba de pie afuera, sonriendo y saludando con un gesto macabro. Traté de llamar la atención de uno de mis amigos para que también lo viera, pero cuando finalmente logré que mirara por la ventana, el payaso ya no estaba ahí. Una vez más, me quedé solo con mi terror, preguntándome si lo que acababa de presenciar era real o simplemente otra ilusión creada por mi mente. Esa misma tarde, mientras me sumergía en un baño caliente en un intento desesperado por relajarme, el cansancio acumulado por todo lo vivido comenzaba a pasar factura. Mis párpados se volvían pesados y el calor reconfortante del agua me envolvía en una especie de sueño. Sin darme cuenta, me dejé llevar por el cansancio y me quedé dormido en la tina,
pero mi breve respiro fue interrumpido por un sobresalto repentino, cuando abrí los ojos y me encontré con el payaso de pie junto a la tina. Su mirada fría y su sonrisa siniestra me enviaban escalofríos por la espalda. Antes de que pudiera reaccionar, el payaso me agarró por la cara y me sumergió en el agua. Su fuerza era inhumana y enterraba sus uñas en mi cabeza, luchaba desesperadamente por salir a respirar. El sonido de mi corazón retumbaba en mis oídos, y la desesperación de mi cuerpo por recibir oxígeno es algo que no le desearía sentir a nadie, ni siquiera a mi peor enemigo. La risa demoníaca del payaso resonaba en el agua, llenando mi mente con su malicia, y justo cuando sentía que estaba a punto de desmayarme, la voz de mi madre resonó desde el otro lado de la puerta. Acompañado de leves golpes en la misma, me preguntaba si todo estaba bien ya que había escuchado el agua chapotear demasiado. En ese momento el payaso se desvaneció, así me solté de su agarre y salí jadeante de la tina. El agua goteaba por mi cuerpo tembloroso mientras intentaba recuperar el aire, y con un esfuerzo por sonar lo más normal posible, mentí a mi madre cuando me preguntó si estaba bien, sabiendo que nunca creería la verdad si se lo contaba. Al día siguiente, mientras disfrutaba de un breve respiro jugando con mis amigos, nos encontrábamos jugando carreras en nuestras bicicletas. Aquellos momentos de diversión eran un respiro para mi alma, una oportunidad para dejar atrás por un instante el miedo y la paranoia que me perseguían constantemente. En un momento, mientras todos nos dirigíamos de regreso a nuestras casas y solo quedábamos mi amigo y yo en el camino, divisé al payaso al otro lado de la calle. Parecía estar ahí, esperando pacientemente como si supiera que eventualmente me quedaría solo. La visión del payaso me paralizó por un instante, impidiéndome frenar cuando mi amigo lo hizo, lo que resultó en un trágico error. El auto que pasaba en ese momento no tuvo tiempo de reaccionar y me golpeó con fuerza, enviándome al suelo. Luego de arrojarme varios metros, todo se volvió negro a mi alrededor, y no desperté hasta que me encontré en el hospital, rodeado por las luces brillantes y los sonidos de las máquinas. Me enteré de que había estado en coma durante 3 días, mi corazón incluso se había detenido por un instante debido al impacto. Los médicos me dijeron que había sido un milagro que siguiera con vida, que mi cuerpo había resistido un trauma tan brutal, y fue gracias a la rápida intervención de los paramédicos que me habían traído de vuelta a la vida. Los siguientes meses fueron un desafío, mientras luchaba por recuperar la movilidad y la fuerza que había perdido en el accidente. La rehabilitación fue larga y dolorosa, pero cada paso que daba me acercaba un poco más a la normalidad. Pero lo más importante, desde aquel día fatídico en que fui golpeado por el auto, no volví a ver al payaso. No sé por qué desapareció de repente de mi vida, pero estoy agradecido por ello. Quizá era una entidad la cual deseaba acabar conmigo y al ser atropellado cumplió su propósito, o simplemente había encontrado a otra víctima a la que atormentar. Independientemente de la razón, sé que sobreviví gracias a un milagro y que tuve una segunda oportunidad para enfrentar la vida con valentía, y aunque los recuerdos del payaso y de todo lo que sucedió seguirán persiguiéndome en mis pesadillas, estoy decidido a no dejar que el miedo gobierne mi vida. El mundo es un lugar complejo, lleno de enigmas los cuales muchas veces el ser humano no está preparado para enfrentar, o muchas veces siquiera comprender. Aquello lo descubrí desde muy temprana edad. Desde que era apenas un niño, mi vida estuvo envuelta en muchos problemas. Mis padres, si es que se les podía llamar así, estaban atrapados en el mundo de las drogas y los problemas con la ley. Los recuerdos que tengo de ellos son vagos y distorsionados. La mayoría del tiempo los recuerdo enfermos y ausentes de la realidad, incapaces de cuidar de sí mismos, mucho menos de un hijo. Por aquel motivo fui arrancado de sus brazos por los servicios infantiles a una edad temprana. Aquellas personas llegaron para salvarme de un destino que ya estaba sellado, pero no había ningún paraíso esperándome al otro lado, pues desde la separación de mis padres fui arrojado de hogar sustituto en hogar sustituto, pasando de un extraño lugar a otro, nunca quedándome en un sitio por más de unos pocos meses. El sistema de servicios infantiles era una pesadilla en sí mismo, ineficiente,
desorganizado, más preocupado por cumplir con las formalidades que con el bienestar real de los niños, que supuestamente estaban destinados a proteger. Creo que aquella era la principal razón por la cual, a pesar de todo lo vivido, aún tenía la esperanza de que en algún momento mis padres irían por mí. Tenía la ilusión de que estos irían a rehabilitación, recuperarían mi custodia y volveríamos a ser una familia otra vez, aunque mientras más pasaban los años aquella ilusión se iba desvaneciendo día a día. Cuando tenía 14 años, recibí la noticia de otro traslado. A esas alturas, ya estaba tan acostumbrado a los cambios que ni siquiera me tomaba la molestia en desempacar mis cosas, pero esa vez, algo era diferente. Esta vez, no me llevaron a otro hogar en la ciudad, el viaje fue mucho más largo, me llevaron a una granja en las afueras, casi en el límite de la ciudad. Al llegar, me recibió un hombre mayor, con el aspecto de un vaquero endurecido por el tiempo y el trabajo en el campo. A su lado se encontraba otro hombre igualmente rudo. Intercambiaron algunas palabras con el trabajador social, pero no presté mucha atención, estaba demasiado ocupado observando mi nuevo entorno. Rápidamente me di cuenta de que no había otros niños en la granja, de hecho, no había nadie más aparte de los dos hombres y yo. Estos se presentaron como Cristóbal y Antonio, me mostraron mi habitación. Esta era muy pequeña, pero era mejor de lo que había tenido en otros hogares. También me informaron sobre las reglas de la granja. Las reglas eran estrictas y extrañas, debía apagar todas las luces a las 9 de la noche, y el salir de la casa después de las 10 estaba estrictamente prohibido, pero había dos en especial, las cuales eran las más importantes, y eran que bajo ninguna circunstancia debía salir de los límites de la propiedad, en donde se encontraba un bosque. Aquello debido a que podría perderme fácilmente. La segunda no tuvo una explicación, y esta era no acercarme a los animales una vez que el sol se pusiera. Ninguna de las reglas tenía mucho sentido para mí, pero decidí no cuestionarlas demasiado. Después de todo, ¿qué más podía hacer? Los días se convirtieron en una rutina monótona. Me levantaba con el primer canto del gallo y pasaba mis horas realizando tareas en la granja. Durante el día, trabajaba en los campos, arando la tierra y alimentando a los animales. A veces, mis cuidadores me daban instrucciones, pero la mayoría del tiempo trabajaba solo, rodeado por el silencio de la granja. A pesar de la atmósfera extrañamente normal que envolvía la granja, había momentos en los que me sentía agobiado, como si estuviera siendo observado, especialmente cuando estaba cerca de los animales. Esa sensación se intensificaba, como si sus ojos me siguieran a donde quiera que fuera. Sin embargo, no podía quejarme. El trabajo en la granja no era muy pesado y en comparación con otros hogares temporales por los que había pasado, ese era sin duda el mejor. Un día, mientras daba agua a los borregos, descubrí que uno de mis cuidadores había dejado su cajetilla de cigarrillos cerca de los corrales. Sin pensarlo demasiado, tomé un par de cigarrillos y los escondí para más tarde. Durante el día, traté de encontrar el momento perfecto para fumarlos, pero el miedo a ser descubierto siempre me detenía. La noche cayó y mientras estaba en mi habitación, decidí esperar hasta que ambos hombres estuvieran dormidos para salir a fumar afuera. Alrededor de las 11 de la noche, la casa quedó en completo silencio, excepto por los ronquidos de los hombres. Sabía que esta era mi oportunidad. Me puse los zapatos y salí de la casa. Contemplando la tranquilidad de la granja en la oscuridad, saqué los cigarrillos y encendí uno. Fumar era algo que nunca había hecho antes y descubrí que el sabor era horrible y el humo me lastimaba la garganta. Decidí ni siquiera intentar con el segundo cigarrillo y para deshacerme de la evidencia, decidí tirar los cigarrillos detrás de la casa en donde casi nadie iba. Recuerdo remover la tierra un poco con mis pies para cubrir los cigarros. Una vez escondidos, me disponía a volver a entrar cuando algo captó mi atención. Una de las cabras se había salido del corral y me miraba fijamente. Esto me perturbó un poco, pero lo que vino después me dejó paralizado de miedo. La cabra comenzó a erguirse sobre sus patas traseras, como si estuviera imitando a un humano. No esperé a que se parara por completo. Corrí de vuelta a la seguridad de mi habitación, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Una vez en la cama,
Me cuestioné lo que acababa de presenciar, pensaba el motivo más racional por el cual aquella cabra se comportaría así, pero nada de lo que pensaba era en realidad reconfortante. Sabía que no podía contarles a mis cuidadores lo que había sucedido, de lo contrario, descubrirían que había roto una de las reglas. Con más preguntas que respuestas rondando mi mente, finalmente me quedé dormido, pero mis sueños se vieron plagados de imágenes inquietantes, de la cabra erguida sobre sus patas traseras, con los ojos fijos en mí. Al día siguiente, la mañana transcurrió de manera normal, llena de las tareas habituales en la granja. La rutina había hecho que evitara pensar en lo sucedido la noche anterior, mientras ponía comida a los borregos. Sentí como la temperatura descendió de repente, como si el aire se hubiera vuelto más denso y frío. Una sensación de que algo me observaba se apoderó de mí, pero traté de ignorarla y terminar mi tarea lo más rápido posible para poder alejarme de ahí. Sin embargo, mientras me apresuraba, una voz inhumana susurró mi nombre, mi corazón dio un vuelco en mi pecho y un escalofrío recorrió mi espalda. Quise salir corriendo en ese mismo momento, pero antes de que pudiera moverme, escuché mi nombre otra vez, esta vez con más fuerza y urgencia. Mi curiosidad venció a mi miedo y giré la cabeza para buscar quién me llamaba. Entonces me percaté que todos los animales de la granja me miraban fijamente, con una mirada penetrante que parecía ver a través de mí. No sabía quién o qué estaba detrás de todo esto, pero la sensación de ser observado se intensificó, hasta convertirse en una presión insoportable que me oprimía el pecho. Mis ojos se posaron en uno de los cerdos al final de los corrales. Aquel cerdo me miraba aún más intenso que los demás animales, y antes de que pudiera saber qué hacer, el cerdo comenzó a azotarse contra los barrotes de su corral. Todo aquello sin dejar de mirarme fijamente a los ojos, era como si intentara llegar hacia mí. Sin importar cuánto daño se hiciera al intentarlo, el ruido alertó a Antonio, quien al ir a ver qué era lo que ocurría, el cerdo se detuvo. Fue como si volviera de vuelta en sí. Este se encontraba tan lastimado que comenzó a gritar debido a sus graves heridas. Creo que nunca había escuchado gritar a ningún animal de aquella forma. Es algo que sin duda no le deseo oír a nadie. Antonio me cuestionó qué era lo que había sucedido. Sin embargo, no sabía qué responderle y solo le dije que había comenzado a actuar de aquella manera de repente. Sin decirme nada más me ordenó ir a darle de comer a los perros y luego ayudar a Cristóbal a preparar la cena. No protesté en lo absoluto. Solo me fui aliviado de dejar de escuchar aquellos gritos agónicos. Esa noche, cuando finalmente me refugié en la seguridad de mi habitación, traté de poner en orden mis pensamientos, pero la imagen de los animales mirándome fijamente y la voz susurrante que me llamaba, seguían persiguiéndome en mis recuerdos. Mientras me encontraba sentado en mi cama, tratando de poner en orden mis pensamientos y calmarme después de la experiencia aterradora, algo llamó mi atención desde afuera, un ligero ruido, apenas perceptible, pero suficiente para hacer que mi corazón se acelerara de nuevo con el miedo latente. Me levanté de donde estaba y me acerqué cautelosamente a la ventana. Al asomarme hacia afuera, me encontré con una visión que heló la sangre en mis venas. La cabra, aquella misma que había visto levantarse sobre sus patas traseras la noche anterior, estaba afuera, justo frente a la casa. Lo que me dejó sin aliento fue que la cabra no solo estaba erguida nuevamente, sino que también me estaba mirando directamente a los ojos. Su mirada era intensa, penetrante, como si pudiera ver a través de mi alma. Por un momento, me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de los ojos de la cabra. Sentí como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible, como si la cabra estuviera ejerciendo algún tipo de influencia sobre mí. Pero justo cuando pensé que no podía soportarlo más, la cabra dio media vuelta y se alejó directamente al bosque, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Un suspiro de alivio escapó de mis labios mientras retrocedía de la ventana, sintiendo como la tensión abandonaba mi cuerpo poco a poco. Después del encuentro perturbador con la cabra, me encontraba aún más tenso y alerta durante mis tareas diarias en la granja. Una tarde me encontraba realizando una de las tareas que más me gustaba, la cual era cepillar a los caballos en el establo. Quería concentrarme en la tarea en cuestión.
esperando que la familiaridad y la rutina pudieran calmarme de la paranoia que me perseguía. Sin embargo, el ambiente en el establo parecía tenso, como si el mismo aire estuviera cargado de electricidad. Los caballos, por lo general tranquilos y dóciles, parecían inquietos, moviéndose nerviosamente mientras los cepillaba. Traté de ignorar esa sensación de malestar, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación, pero entonces, mientras cepillaba a uno de los caballos, sentí una extraña presión en mi espalda, como si alguien o algo estuviera detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada más que las sombras en las paredes del establo, iluminadas por la luz tenue de las lámparas. Traté de sacudirme la sensación de que algo no estaba bien y volví a concentrarme en el caballo frente a mí, pero entonces escuché un susurro suave a mi espalda, como si alguien estuviera hablando, aunque lo que decía parecía indescifrable. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, mientras me quedaba inmóvil, sin atreverme a moverme ni a mirar atrás. El susurro continuó, haciéndose más fuerte y más insistente. Finalmente, reuní el coraje suficiente para darme la vuelta lentamente, esperando enfrentarme a lo que sea que estuviera detrás de mí, pero cuando lo hice, me encontré con una escena que me dejó sin aliento. Los caballos, todos ellos, estaban mirándome fijamente con ojos que parecían brillar con una luz sobrenatural. Eran de color rojo, como salidos del mismo infierno, y tenían una sonrisa en su cara, algo que me aterró demasiado, y un grito escapó de mis labios mientras retrocedía. Incapaz de soportar la intensidad de esas miradas penetrantes y la sensación de peligro inminente que las acompañaba, corrí fuera del establo, dejando atrás a los caballos y su inquietante presencia. Después de aquel día en el establo, hice todo lo posible por evitar estar solo en la granja. Sin embargo, era una tarea complicada, ya que mis cuidadores tenían sus propias ocupaciones y no siempre necesitaban que estuviera cerca. Además, no podía dar una explicación razonable para mi aversión a estar solo, lo que me dejaba en una posición incómoda. Por suerte, la llegada de la temporada de cosecha de maíz trajo consigo una distracción bienvenida. Mis tareas se enfocaron en ayudar con la cosecha, lo que me mantuvo ocupado durante la mayor parte del día. Por las noches, me aseguraba de cerrar bien mi ventana y evitar mirar hacia afuera bajo ninguna circunstancia. Pensaba que mientras estuviera lejos de los animales, todo estaría bien. Los días pasaron, cada día dudaba cada vez más de mi cordura. Los animales parecían siempre esperar el momento en que me quedara solo, para comenzar a comportarse de la manera más aterradora posible. Todo aquello sin mencionar los susurros y las risas demoníacas en los cuales murmuraban mi nombre, sobre todo por las noches. Todo aquello me había hecho pensar en escapar. No me importaba a dónde, ni siquiera lo había pensado bien, solo deseaba escapar de aquel infierno. Aquel día me encontraba moviendo la alfalfa. Aquel trabajo se había convertido en mi actividad favorita, ya que era una de las pocas actividades en las cuales no incluía estar cerca de los animales. Me encontraba por la mitad, cuando escuché una voz llamándome por mi nombre. Sin embargo, aquella no era cualquier voz. Yo reconocí de inmediato que era la voz de mi padre. Giré la cabeza y entonces lo vi. Era mi padre. Se veía mucho mejor en cuanto a salud. Había una sonrisa en su rostro, la cual no puedo decir que se trataba de una sonrisa normal. Sin embargo, aquello no era algo que me interesara notar en ese momento. Solo pensaba en que mi fantasía se había vuelto realidad. Mi padre había ido por mí. Y seguramente me llevaría a casa con mi madre, lejos de aquella granja de pesadilla. Este me dijo que lo siguiera, cosa la cual no dudé ni un segundo en hacer, pero me detuve al ver cómo mi padre no iba en dirección a la casa de Cristóbal y Antonio, más bien iba en dirección opuesta. Mientras lo seguía le cuestionaba a dónde íbamos, o si no debíamos ir por mis cosas y así despedirme. Sin embargo, mi padre no respondía. Solo continuaba caminando. En un momento algo dentro de mí me decía que debía parar, pero mi deseo de estar con mi padre e irme de ahí superó cualquier pensamiento y continué siguiéndolo. Pude ver cómo mi padre saltaba la cerca de los límites de la granja. Fue cuando noté que nos encontrábamos a unos escasos metros del bosque. Aquello me hizo detenerme justo a unos pasos detrás de la cerca. Mi padre volvió a llamarme, pidiéndome ir con él,
ya que tenía algo que mostrarme, aún no sé el por qué. Pero me encontraba a punto de saltar la cerca, cuando fui jalado de la playera por Cristóbal, el cual molesto, me cuestionó el que estaba haciendo. Giré mi cabeza apuntando al bosque para explicar que mi padre estaba ahí, pero al voltear ya no se encontraba ahí. Simplemente había desaparecido. No podía encontrar explicación a eso, por lo que no pude decir qué era lo que estaba haciendo, y aunque lo hubiera hecho, Cristóbal estaba demasiado molesto como para escucharme. Mientras caminábamos de regreso di un último vistazo detrás de mí, solo para ver cómo detrás de los árboles se encontraba asomándose un ser demoníaco, el cual su mirada reflejaba una ira total, al no cumplir su objetivo de hacerme entrar al bosque. Aquello me dejó confuso e incapaz de dormir aquella noche. Solo podía pensar en lo que me hubiera pasado de entrar al bosque. Al día siguiente, mientras araba la tierra con Cristóbal, tuvo que entrar a la casa por un momento, dejándome solo en el campo. Intenté mantener la compostura, recordando a mí mismo que estábamos muy cerca de la casa y que todas las veces que había experimentado esas experiencias aterradoras, había sido cuando me encontraba lejos de cualquier testigo. Mientras continuaba con mi trabajo, comencé a escuchar cómo me llamaban por mi nombre. La voz no era una que reconociera, así que decidí ignorarla y seguir con mi labor, rezando por que Cristóbal se diera prisa y volviera pronto. Pero sin importar cuánto intentara ignorarla, la voz persistía y pronto unos chillidos agónicos de uno de los perros se hicieron presentes. Eso me hizo voltear de inmediato, y lo que vi me heló la sangre. Pude ver muy cerca de mí a uno de los perros, solo que esta vez no se encontraba en dos patas ni nada parecido, sino que se retorcía en el suelo de una manera grotesca, como si cada uno de sus huesos estuvieran desarticulados. Emitía chillidos de dolor que perforaban mis oídos y me llenaban de angustia. No sabía qué hacer y me sentía paralizado por el miedo y la confusión. De repente, un fuerte estruendo resonó en el aire. Se trataba de un disparo hecho por Cristóbal, quien se acercaba rápidamente hacia donde yo estaba. Al escuchar el disparo, el perro dejó de retorcerse, pero estaba claro que había sufrido graves heridas. Cristóbal disparó una vez más, esta vez para poner fin al sufrimiento del animal. Sin siquiera preguntar lo que había sucedido, Cristóbal me cuestionó directamente sobre por qué había salido de casa durante la noche. Ya no pude ocultarlo más y le conté todo, incluyendo cada una de mis experiencias aterradoras vividas en la granja. Después de escucharme, Cristóbal me explicó que había una razón por la cual nadie salía de casa después de las 10 de la noche. Me dijo que no sabían cuánto tiempo había estado aquella cosa en la granja, pero creen que incluso mucho antes de que incluso fuera una granja, aquella entidad era tan antigua como el tiempo mismo. Esta solía poseer a los animales al igual que cualquier cosa para alimentarse del miedo y la desesperación de quien la viera. Me confesó que la razón por la que no me habían contado antes era porque no sabían si me quedaría por mucho tiempo en la granja, ya que no sabían si me adaptaría bien a aquella vida, pero que ya era el momento de que lo supiera. A partir de ese día, viví en constante vigilancia y precaución, siempre consciente del peligro que acechaba en las sombras de la granja. Viví en esa granja hasta que fui adulto, y a pesar de ahora tener pareja e hijos, aún regreso de vez en cuando a visitar a Cristóbal y Antonio, recordando las experiencias sobrenaturales que viví ahí, y agradecido por haber sobrevivido para contar la historia. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.